En su Biblia, segunda de Pedro, capítulo 3. Como bien decíamos en la mañana, después de tremenda cátedra del apóstol Pedro, en su primera y segunda carta, el apóstol Pedro invita, nos llama, nos motiva, nos pide que debemos de crecer en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El Señor quiere y nos enseña a través de toda la Biblia lo importante que es el conocimiento. Humanamente hablando, el ser humano busca el conocimiento humano, el conocimiento terrenal. Pero bien decíamos en la mañana que el conocimiento terrenal es limitado, imperfecto, temporal, pasajero, efímero. Dios quiere que nos llenemos de ese conocimiento eterno, porque vamos camino a la eternidad. Entonces necesitamos que ese conocimiento eterno vaya transformando nuestro ser, porque cada año que pasa, cada cumpleaños, hoy estamos celebrando el cumpleaños de la hermana Mercedes. Cada año que pasa nos ponemos contentos, pero es un año más cerca con Cristo. Es un año menos que nos queda en la tierra. Y tenemos que aprovechar este camino, este tiempo que permanecemos aquí en la tierra para crecer. En la mañana terminábamos diciendo: ¿qué pasa cuando un médico no tiene conocimiento y pretende hacer una cirugía? ¿Qué pasa cuando un mecánico no tiene conocimiento y pretende arreglar el carro? ¿Qué pasa cuando un ingeniero, un arquitecto pretende construir una casa y no sabe, no tiene conocimiento? La casa se va a levantar y al primer movimiento, al primer momento donde él o ella se enojen y golpean la puerta, la casa se va a caer. Porque por falta de conocimiento hay mucho problema. En la vida cristiana es igual, mis amados. No es casualidad que Dios nos permitiera tener una Biblia en la mano. De tal manera que al nutrirnos, al instruirnos, al alimentarnos de ese alimento espiritual, de ese conocimiento de Dios, nosotros podamos avanzar, no al nivel ni a la velocidad del hermano que está al lado mío, no, a mi propia velocidad, a mi propio nivel, ¿ok? Pero Dios anhela y desea nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, hermano, por el bien nuestro. En primer lugar, por el bien nuestro. Segundo, por el bien de la obra de Dios. Porque Dios se va a glorificar, Dios va a ir haciendo la obra y verdaderamente nos daremos cuenta que es Dios el que hace la obra. Permítame hacer un tiempo de oración. Padre, entonces quiero que bendigas este tiempo, tu palabra. Queremos que bendigas, oh Señor, este tiempo de meditación, de poder abrir tu palabra y poder encontrar estas verdades urgentes que tu pueblo necesita. Ayúdanos ayúdanos con diligencia a poder enseñar, a poder instruir, para poder aprender, para poder dar fruto de acuerdo a ese conocimiento que usted nos permite obtener y que nos otorga por su divina providencia a través de su palabra, con la ayuda del Espíritu Santo. Pedimos su gracia, su bendición en el nombre de Jesús. Amén, amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor
Hermanos, Dios pide que crezcamos, porque todo lo que tiene vida tiene que crecer. Usted tiene la vida de Cristo. Usted fue salvo, fue salva, creyó en Cristo, creyó en el Hijo de Dios para ser salvo. Entonces usted tiene vida, y el que tiene vida tiene que crecer, y el que tiene vida tiene que ir avanzando, creciendo, desarrollándose. Así que el Señor nos invita a este crecimiento. Mire lo que dice ahí, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 3, hablando sobre esto del crecimiento. El Señor nos invita, porque aquí nos enseña que Dios quiere que todo el mundo sea salvo y venga al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2:3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, ¿quién Dios? ¿Qué quiere Dios? Que todos los hombres sean salvos. Hermano, el amor de Dios es universal. El amor de Dios, dice aquí en este versículo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Obviamente hablando en este deseo de Dios en que quiere que todos los hombres sean salvos, no implica que automáticamente van a ser salvos. El deseo de Dios quiere que todos sean salvos. Pero la realidad que no todos quieren ser salvos. Pero al no querer ser salvo no es culpa de Dios, es culpa del hombre que no quiere ser salvo. Pero el deseo de Dios es que anhela, desea que todo ser humano sea salvo. Por lo tanto, esta salvación será aplicada solamente a aquel que cree, será eficaz solamente a aquel que cree. Pero los que rehúsan creer no tendrán esa vida, no tendrán esta salvación. Repito, aunque Dios quiere que todos seamos salvos, el hecho de que no todos seamos salvos no significa que Dios es incompetente, no significa que Dios se equivocó, no significa que Dios no tiene poder, ni menos significa que Dios está interesado verdaderamente que unos sean salvos y que los otros se vayan al infierno, porque el amor de Dios es que todos seamos salvos. Y luego entonces dice ahí, y que vengamos al conocimiento de la verdad. El primer conocimiento es llegar a entender y comprender que solamente a través de Cristo, a través de la fe de Cristo, a través de creer en Cristo y rendirme a Él, es que soy salvo. Y luego dice, y que vengamos al conocimiento de la verdad de Dios. La verdad revelada en su palabra. La palabra es la revelación especial de Dios al hombre. Cristo es también parte de la revelación especial del hombre, donde Cristo nos revela al Padre, nos revela a Dios. La Biblia nos revela al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, la obra de Dios. La revelación general es la creación, que nos revela la existencia de Dios, el poder de Dios, la magnificencia de Dios, el todo poder de la creación de Dios. Y todas estas revelaciones son con el objetivo de que el hombre se llene del conocimiento de Dios. Busque Filipenses ahí, Filipenses capítulo 3. Mire lo que dice aquí el apóstol Pablo en Filipenses. Mire si no había este concepto en el apóstol Pablo, que de una manera práctica nos lo enseña. ¿Qué quiere decir cuando el hombre tiene que anhelar el conocer a Dios, el conocer de Dios? Filipenses capítulo 3. Versículo 7. Versículo 7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. La pregunta es, ¿a qué se refiere esta frase? Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Se refiere a lo que dice en los versículos anteriores.
Versículo 4, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pablo tenía todo un pasado lleno de gloria. Pablo tenía todo un pasado de opulencia. Los expertos dicen que Pablo hablaba no menos de 8 idiomas. Eso lo dicen los que saben. Pablo era un hombre con opulencia, con dinero, con capacidad, con títulos, con grandes honores humanos. Hablaba cuántos idiomas. Y el versículo 7 dice, pero, dice el versículo 7, pero cuántas cosas, y voy a añadir esta palabra, pero cuántas cosas que eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida, es decir, yo pierdo todo lo que era, yo pierdo todo lo que tuve, y yo pierdo todo lo que humanamente he alcanzado por amor a Cristo. Versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. No es que Cristo se gane con las obras, es que el conocimiento excelente de Dios en Cristo se obtiene a través de buscar ese conocimiento y estableciendo prioridades correctas en nuestra vida. Amados, permítame decirle esto, es cuestión de prioridad. Dios no está en contra de que trabajemos. Dios no está en contra que recibamos. Dios no está en contra de que nuestro trabajo rinda lo suficiente para obtener, para comprar, para vivir cómodo, para poder vivir una vida tranquila. Pero Dios dice que obteniendo estas cosas, aún así ten por prioridad las cosas de Dios, las cuales el apóstol Pablo dice, las cuales las tengo todas por basura para llenarme de ese conocimiento excelente de Cristo, de Dios. Aquí tenemos una realidad inequívoca de que el Señor está interesado, de que nosotros estemos envueltos en las cosas de Dios, en la palabra de Dios, para poder nosotros de una manera maravillosa llegar a tener esta llenura de este conocimiento, esta plenitud de este conocimiento. Colosenses capítulo 1. ¿A qué grado de llenura de este conocimiento? Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Nuevamente, como decíamos en la mañana, un pasaje paralelo que fue tomado, si no me equivoco, de Filipenses, pero aquí en Colosenses, capítulo 1, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Dios quiere que vivamos constantemente llenándonos de ese conocimiento de Dios, que es en toda sabiduría espiritual y en toda inteligencia espiritual. Versículo 10, ¿para qué? ¿Para qué? Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. Es decir, para que andemos en la voluntad del Señor, agradándole a Él y trayendo gloria a su nombre, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Oramos de que seáis constantemente llenos
de este conocimiento de Dios. Como decíamos en la mañana, el amor de Dios basado en este conocimiento nos va a permitir discernir lo excelente, lo mejor, para aprobar lo mejor, para recibir lo mejor, para obtener lo mejor, lo que más nos conviene. Porque para eso es el amor mezclado con el conocimiento que nos da discernimiento para ir tomando y alcanzando lo mejor. Hermano, toda la vida, pero la vida cristiana también, es un constante decidir. Una cantidad de ofrecimientos llegan a nuestra vida, una cantidad de decisiones que tenemos que tomar. Y de todas esas decisiones que tenemos que tomar, Dios dice, aprueba lo mejor, para que recibas lo mejor, para que vivas lo mejor. Hermano, no hay que conformarse con lo mediocre, hay que tratar de luchar para obtener lo mejor, lo más excelente. Lo malo tiene que convertirse en bueno, lo bueno en mejor y lo mejor en excelente. Ese es el orden de Dios en la palabra. Repito, lo malo tiene que convertirse en bueno, lo bueno tiene que llegar a ser mejor y lo mejor tiene que convertirse en excelente, en excelencia. Y esto es a través del conocimiento. Por eso que debemos ser llenos de este conocimiento para que andemos como es digno del Señor, agradándole en todo. Segunda de Pedro. Vamos a tener un ejercicio práctico ahora. Aquí en Segunda de Pedro encontramos una lista. Lo voy a decir de esta manera, de virtudes bíblicas para usted como creyente. Para mí como creyente. Hermano Roque, busque el aparatito ese y apágueme. Hermano, no me dejen prendidos estos. Mira, están todos apagados eso. Me dejaron estos dos prendidos y me están quemando. Yo creo que quieren comer pastor frito esta noche. ¿Ok? Todos están apagados. El de arriba está malo, pero están todos apagados. Y me han dejado estos dos hornos encendidos. Quieren comer pastor frito ustedes. Hermano, deja uno prendido porque están los demás apagados. Apágate los dos. Yo no sé quién fue, no quiero saber quién fue por si acaso. No quiero saber quién fue porque si soy me lo voy a comer frito. Lo voy a meter en el horno al lado porque el horno ya está bueno. Y voy a comer oveja frita. Usted quería comer pastor frito, yo voy a comer oveja frita. ¿Ok? Bien, hermano, Segunda de Pedro. En Segunda de Pedro tenemos un ejercicio muy interesante que nos habla de este conocimiento, el cual nosotros tenemos que añadir a nuestra vida. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2 primeramente. Segunda de Pedro 1, versículo 1 y 2. Hermano Roque, yo le dije que prendiera uno de esos, porque va a comenzar a dar frío luego. Entonces, prenda uno de esos. Gracias, hermano. Gracias. Cualquiera, hermano. No ponga a hacerse cuentas matemáticas ni de ingeniería en su cerebro. Prenda cualquiera y no haga tanto movimiento. Gracias, hermano. Gracias. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 y 2. Simón, Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe, oiga bien, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿En qué? En el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Aquí nos habla de la fe que salva. Esa fe que perdona, esa fe que transforma, esa fe que nos convierte en nueva criatura, esa fe en Cristo. ¿Ok?
una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paso sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3 y versículo 4 me habla de alguna manera de las consecuencias de esta fe y de lo que sucede. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Eso tiene que ver con la fe. Pero dice aquí, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de las concupiscencias. Aquí habla de la naturaleza divina, añadida por la fe a nosotros. Aquí habla de haber escapado de la corrupción que hay en el mundo, porque ahora estamos en Cristo. Y hablando sobre esta fe, miren lo que dice el versículo 5. Vosotros también, es decir, nosotros, poniendo toda diligencia, es decir, todo esfuerzo, es decir, todo ahínco, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué dice? Virtud. Y a la virtud, conocimiento. Y al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Aquí tenemos una serie de características que tienen que ver con esta fe, sobre la cual a esta fe tenemos que añadir todas estas características, todas estas virtudes, por decir así, porque van a ser parte de este crecimiento. Esto es parte del conocimiento que Dios quiere que adquiramos, que tengamos, que incrementemos a nuestra vida. Entonces dice aquí, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué dice? Virtud. Aquí lo hablan los creyentes. Y dice que tenemos que añadir virtud. Estuve buscando lo que significa virtud. Pocos comentaristas hablan sobre específicamente cada una de estas partes. No lo desglosan, pero lo que pude entender en lo que leí, aquí, esta palabra que a la fe que me salvó, a la fe que recibí como primer conocimiento de Dios, ese conocimiento que me enseñó que Dios quería salvarme, que Dios quería perdonarme, que Dios quería librarme de la condenación eterna, del infierno, esa fe como primer conocimiento, ahora yo tengo que añadirle virtud. Añadir a vuestra fe virtud. Esto es lo que entendí en relación a virtud. Es una vida de excelencia, en capacidad de sobresalir sobre las circunstancias que en el mundo tengo y me rodean. Esto es lo que pude encontrar en algunos comentarios que pude leer. Virtud es como parecido a la piedad, bondad en la vida, excelencia moral, temple espiritual frente al mundo hostil y perverso, y con esto mantenerse firme con fortaleza en lo que es recto, virtud. Por lo tanto, sería que como consecuencia de la fe, esa fe va creciendo, se fortalece y me permite alcanzar y tener esa virtud que es parte de la excelencia del creyente para saber vivir en conformidad a la palabra de Dios, independientemente hablando de las circunstancias que me rodean. Virtud. Eso es lo que pude entender. Entonces, a la fe tenemos que añadir virtud. Luego dice, es decir, esa excelencia de vivir a la altura que nos corresponde, a pesar de las circunstancias. Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Y aquí viene ahora la palabra, y a la virtud, conocimiento.
Gnosis, conocimiento de Dios. Fe, virtud. Y a la fe y a la virtud tenemos que añadir el conocimiento de Dios. Como dije en la mañana, muchos creyentes nos quedamos solamente en la fe que salva. Y no nos desarrollamos. Y no nos crecemos. Y oiga, y sufrimos. Y sufrimos. Porque nos quedamos en un rinconcito del mundo, sabiendo que no somos del mundo, que somos de Cristo, pero nos quedamos en un rinconcito del mundo porque no queremos avanzar, no nos atrevemos a avanzar, no nos atrevemos a crecer, no nos atrevemos a vivir conforme a esa fe y a quedarnos en este mundo. Al no pertenecer a este mundo, sufrimos porque el mundo nos agobia, el mundo nos ataca. Es como lo que pasó con Lot. Lot, siendo un creyente justo, un hombre justo, sufría por vivir en Sodoma y en Gomorra. Sufría. Y hay muchos creyentes que son como Lot, que siendo justos y siendo creyentes, viven en Sodoma, viven en Gomorra y sufren. Sufren el mundo cuando no pertenecemos a este mundo, porque no nos atrevemos a dar el paso de fe para salir de ese mundo y comenzar a vivir en el mundo espiritual de Dios. No estoy diciendo que deje de hacer lo que está haciendo en el mundo, sino que aprendamos a establecer las prioridades correctas. Bueno, a esa fe añadir virtud, a esa virtud añadir conocimiento, añadir el conocimiento, la verdad de Dios, el conocer más de Dios, el involucrarnos en la palabra, el conocer teología, el conocer verdades de Dios, el conocer este manual de instrucción que es la Biblia, que nos va a permitir ir creciendo, ir desarrollándonos sobre el avance del conocimiento. Hermano, el que está constantemente adquiriendo conocimiento nunca va a quedar estancado, nunca se va a quedar en un lugar, siempre va a ir avanzando un poquito más, va a ir avanzando un poquito más. Hoy en la mañana le estaba preguntando al hermano Natanael si el trabajo que él tiene, él salió de la universidad y todo, y ahora está trabajando. Le pregunté, hermano, ¿y donde tú trabajas, en ese trabajo que tú tienes, tienes posibilidad de crecer, de subir? Me dijo, sí, hay un tipo de posibilidad de crecer y de subir, pero ¿por qué no lo hace ahora? Porque le falta conocimiento. Él no se va a estancar en lo que sabe, la experiencia le va a permitir, y el trabajar y el seguir estudiando le va a permitir recibir ese conocimiento, de tal manera que con ese nuevo conocimiento él pueda ir creciendo, él pueda ir avanzando, porque se va a ir desarrollando. Hermano, el creyente que vive buscando, estudiando, leyendo, teniendo prioridades correctas en cuanto a la Biblia, no quedará tranquilo en el buen sentido de la palabra, se mantendrá desarrollándose, se mantendrá perfeccionándose, se mantendrá creciendo. Ya lo vamos a ver al final. Sigamos aquí. Añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y aquí en adelante, ahora viene lo práctico: fe, virtud y conocimiento, elementos abstractos que no se tocan con la mano. Vuelvo a repetir: fe, virtud y conocimiento. Tres verdades que tienen que ver con el intelecto, por decirlo así. Tres verdades que debemos de incrementar en nuestra vida, que nos van a permitir que nuestra voluntad se active y se mueva a la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque mire lo que dice acá. Dice, a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y el dominio propio tiene que ver con acciones que usted y yo hacemos.
¿Cuántos de aquí tenemos dominio propio? En otras palabras, ¿cuántos de aquí sabemos frenarnos cuando las circunstancias nos obligan a no frenarnos? Pero sabemos que nos conviene frenarnos. ¿Cuántos de aquí frenamos nuestra lengua para no decir y expresar todo lo que estamos pensando? Y nos frenamos porque tenemos dominio propio. Por eso que tenemos problemas en nuestra vida. Hermanos, no todo lo que pensamos se debe hacer. Y no todo lo que pensamos se debe de decir. Porque hay cosas que salen por nuestra boca una vez en la vida y nos marcan para toda la vida. En la consejería y en lo que me ha tocado hablar, puedo citar varios casos, Pastor Jerry, donde personas, al no tener dominio propio, por una acción cometida, dañaron toda su vida, o por una frase dicha, dañaron toda su vida. Por no tener dominio propio, escúchame, por no tener freno. No todo lo que se piensa se hace. No todo lo que se piensa hacer se hace. No todo lo que se piensa se dice. Necesitamos dominio propio. En el matrimonio, esto es muy difícil, pero más vale que lleguemos a ese dominio propio. Porque por una palabra, por una frase, por una idea, por un pensamiento, por un hacer, se puede dañar toda mi relación de ahí en adelante. Por eso la Biblia dice urgentemente, añade a esa fe que te salvó, añade la virtud de aprender a vivir con excelencia, pero para que sea completo, añádele conocimiento, fe, virtud, conocimiento. Estas tres verdades, estos tres principios te van a ayudar a vivir en la vida práctica, como teniendo dominio propio. Es muy difícil llegar a ese dominio propio. Aquí son pocos los que yo conozco que tienen dominio propio. Asia quizás tiene dominio propio. Josie, Gabriel, Huayco. Dominio propio. A los nuevos no conozco. ¿Ok? A los nuevos no conozco, pero a los viejos estoy citando a los virtuosos en dominio propio. Freno. ¿Cuán importante es esto entonces? De añadir todo este conocimiento a la fe que una vez nos salvó para que nuestra vida sea cambiada. En el trabajo, ¿cuántos trabajos hemos perdido por falta de dominio propio? ¿Cuántas metidas de pata hemos tenido por falta de dominio propio? ¿Cuántos pleitos familiares hemos tenido por falta de dominio propio? ¿Y cuántos de los presentes vivimos arrepintiéndonos por lo que hicimos y que no debimos haber hecho, o por lo que dijimos que no debimos haber dicho? ¿No es verdad? Dígame si es importante o no es importante añadir todo este conocimiento bíblico para vivir un poco mejor. Porque de esto se trata. No es venir a brincar a la iglesia, no es venir a saltar a la iglesia y pasar un momento emocional con coritos y con salmos y con canciones repetitivas. Hermano, es la palabra la que va a quedar en nuestra vida, es la palabra la que va a quedar en nuestra mente, es la palabra la que va a quedar en nuestros corazones, y que Dios lo va a usar con la ayuda del Espíritu Santo para darnos dominio propio. Pero para poder alcanzar ese dominio propio necesitamos conocimiento. Y para poder tener ese conocimiento correcto, tener la actitud correcta, que es virtud, y sobre esa virtud añadírsela a la fe que un día fuimos salvos. Necesitamos estas realidades en nuestra vida. Dominio propio, freno.
conocer a Dios y de Dios nos profundiza en el vivir y hacer para con Dios lo que está de acuerdo a su divina voluntad. El dominio propio para saber decir, para saber hacer, para saber mantenernos en esa voluntad de Dios. Porque por falta de dominio propio fácilmente podemos salirnos. Entonces dice, al dominio propio, ¿qué dice? Paciencia, que va de la mano. Va de la mano. Roque es un hombre paciente. Roque es un hombre paciente. Jerry, relativamente sí, tiene mucha paciencia. Si no, se hubiera ido hace tiempo. Sí, yo sé por qué lo digo y él sabe por qué lo digo. Sí, mi esposa es una mujer, extremadamente paciente. Por eso estamos juntos. Porque yo no lo hubiera aguantado con esa paciencia. No, es porque ella ha sabido aguantarme y soportarme. Es una mujer paciente. Genaro es un hombre paciente. ¿No es verdad? Tiene mucha paciencia, Genaro. El dominio propio va ligado con la paciencia. Tener paciencia. Tanto problema, tanta circunstancia, tanto lío, tanto corre, tanto estrés, tanto es 4, tanto es 5. ¿Y cómo necesitamos esa paciencia que nos arrope para ese dominio propio? Paciencia, soportar mis propias debilidades y adversidades, ataques y persecuciones, siendo dicha paciencia el arte de soportar y persistir frente a todo lo que parece ir en contra de nosotros. Paciencia, paciencia, paciencia. No todo lo que yo pretendo hacer se puede hacer. Y tengo que tener paciencia para ir alcanzando. Dominio propio, añádele paciencia. A la paciencia, piedad, vidas piadosas, vidas que reflejan a Dios. Así, de la misma manera como la luna refleja la luz del sol, la vida del hombre tiene que aprender a reflejar la luz de Dios, el carácter de Dios. Piedad, una vida piadosa, una vida pía, una vida espiritual. Hermano, todo esto es parte del conocimiento que Dios quiere que constantemente nosotros estemos desarrollando e incrementando a nuestra vida. Mire lo que dice en relación a la piedad, 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal, el ejercicio físico, el desarrollar musculatura, para poco es provechoso. No dice que no es provechoso, pero dice que para poco. Pero la piedad para todo aprovecha. La piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. La piedad nos ayuda para esta vida terrenal como peregrino y extranjero, y también nos ayuda esa piedad para la vida que viene después de la vida. A la fe añádele virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal. Nos identifica delante del mundo como verdaderos discípulos. Juan 13:35 dice, en estos os conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros. Afecto fraternal. Y finalmente, a este afecto fraternal añadir ¿qué?
Amor. Amor. Ahora, ¿para qué sirve todo esto? Lea conmigo entonces ahora lo que viene. ¿Para qué sirve todo esto? Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 8. Versículo 8, segunda de Pedro 1, 8. Porque si estas cosas están en nosotros, óigame, y mire lo que dice ahora, y abundan. No es que me conforme con 25 cheles, con 25 centavos. Estas virtudes, estas características, dice que tienen que abundar en nosotros. Tenemos que estar llenos de todo esto. Porque si estas cosas abundan en nosotros, mire lo que dice. Y aquí hay promesa. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, es decir, no solamente tienen que estar, sino que de manera abundante, de manera exuberante, de manera agolpante. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, mire lo que dice, primero, no os dejarán estar ociosos. Todas estas virtudes nos van a mantener ocupados, nos van a mantener moviéndonos, espiritualmente hablando, como creyentes. Todas estas capacidades nos van a mantener trabajando. No os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser un conocimiento que dé fruto, que muestre fruto, porque no vamos a estar ociosos, vamos a estar envueltos trabajando. Pero, versículo 9, pero el que no tiene estas cosas, el que no es diligente en añadir a esa fe virtud, a esa fe conocimiento, a ese conocimiento dominio propio, a ese dominio propio paciencia, el que no tiene estas cosas y no es diligente preocupándose de estas cosas, versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10, debido a todo esto y más, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Una de las herramientas que Dios nos da aquí entonces es que incrementando a nuestra fe todas estas capacidades, todas estas virtudes, todas estas características nos van a mantener trabajando, no ociosos, y no nos van a permitir caer. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nos va a mantener activos, trabajando, de tal manera que estos dos versículos que voy a leer no se apliquen a nuestra vida. Primero a los Corintios, capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3, versículos del 1 al 3. Todas estas virtudes, estas capacidades, estas características nos van a mantener trabajando, moviéndonos, activos. Primera de Corintios 3, del 1 al 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Esta frase, andáis como hombres, significa andáis como hijos del diablo, como hombres que no conocen a Cristo. Si nosotros nos mantenemos incrementando este conocimiento y todas estas características que son parte del conocimiento de Dios para nuestra vida,
no nos van a permitir caer porque vamos a estar constantemente trabajando. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Estas verdades que aparecen en este versículo tampoco se podrán aplicar a aquellos que estamos empeñados, resueltos en vivir incrementando nuestra fe todas estas características. Hebreos 5 del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hebreos 5, 12. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño, porque es inmaduro, porque no ha crecido, porque no se ha desarrollado, porque no se ha perfeccionado, porque se quedó chupando el dedo, tomando biberón, porque solamente se quedó con la fe que salva, porque no ha habido deseo de crecer, de agrandar, de desarrollarse. ¿Por qué sucede todo esto? Primera de Pedro capítulo 2. Porque a veces no queremos pagar un precio. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 1 y 2. Aquí hay algo que hacemos al revés. Y ojalá que alguno pueda agarrar esto. Aquí hay algo que estamos haciendo invertidamente al revés. Versículo 1, primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia y todas las detracciones, dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amada iglesia, hermanos, si queremos mantenernos activos, no ociosos, trabajando de tal manera que no caigamos de esta fe, que no nos salgamos de este caminar, que no nos salgamos de este peregrinaje, sino que lleguemos a la meta. Tenemos que incrementar estas verdades, pero tenemos que, dice el versículo aquí, tenemos que desechar todo lo que tiene que ver con el mundo y vaciarnos del mundo. Entonces, versículo 2, como niños recién nacidos, desead la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcamos para salvación, para que por ella crezcamos en nuestra vida cristiana. El problema está que en vez de desechar las prácticas del mundo, estamos desechando las prácticas de Dios. Y en vez de desear la palabra de Dios, estamos deseando las cosas del mundo. Aquí tengo un vaso. ¿Cierto que sí? Un vaso. ¿Está lleno o está vacío este vaso? Está lleno. Está lleno de aire. Este vaso no está vacío. Este vaso tiene aire. El aire lo vamos a hacer que representa el mundo. Este vaso está lleno del mundo. La Biblia dice, desechando pues toda malicia, desechando todas estas cosas malas, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, para que por ella crezcáis para salvación.
Nosotros tenemos que vaciarnos del mundo para llenarnos del agua de Dios. Pastor, ¿cómo se hace eso? No luches contra el mundo, no lo busques. Y en la medida que tú busques llenarte de Dios, te vas a vaciar el mundo, va a salir de ti. Mira. ¿Dónde va el aire? 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 Se fue todo el aire. Salud. En la medida que el vaso se fue llenando de agua, el aire fue saliendo. En la medida que tú con diligencia te vas llenando de Dios, el mundo se te va a ir saliendo. O es uno o es lo otro. ¿Entiendo lo que estamos tratando de decir? Desechando pues toda malicia, desechando todo lo mundano, desechando todo lo que nos estorba, desechando todo lo que no nos conviene, desechando todo, dice aquí, toda hipocresía, toda envidia, todo engaño. Desead como niños, no estoy hablando aquí. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Termino con esto, Jueces capítulo 2. A mí el maestro de homilética, el arte de predicar, nos enseñó que nunca debemos terminar con un punto negativo. Y yo nunca le he obedecido a ese profesor. Si él me escucha predicar, me quita el título. Por si acaso, para que sepa, yo estudié para el pastorado. No es necesario estudiar, pero si tiene la oportunidad, es bueno estudiar. Aunque no es necesario porque es un llamado de Dios. Pero como era soltero en aquel tiempo, entonces tenía la oportunidad de estudiar allá en Miami. Pero quiero terminar con un pasaje en la Biblia, Jueces capítulo 2. Mira lo que sucede al pueblo de Dios por no empeñarse, por no esforzarse en la búsqueda diligente, diaria y constante de las verdades de Dios. Mire lo que le pasa, mire lo que le pasa al pueblo de Dios. Jueces capítulo 2. Jueces capítulo 2, versículos del 8 al 15. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Y dice, y toda aquella generación, es decir, los contemporáneos de Josué, también fue reunida a sus padres, es decir, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. ¿Por qué hicieron lo malo? ¿Por qué sirvieron a los Baales? Porque no conocían a Dios y no quisieron saber de Dios. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron. Y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos,
Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Jeremías 4:22, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿Qué pasa con aquellos que, conociendo a Dios, no quieren saber más de Dios? Simplemente, Dios los deja a su propio fruto y a su propia voluntad. Hermano, todo lo bueno hay que pagar un precio. Usted quiere una buena profesión, pague el precio. Quémese las pestañas y estudie. Quiere un buen carro, pague un precio. Le va a salir caro. Quiere una casa buena, en un barrio decente, va a tener que pagar un precio. Quiere una vida que agrade a Dios, de bendiciones, va a tener que pagar un precio. Puesto en pie. Padre, gracias porque tú nos amas. Bendice, Señor, tu palabra en medio nuestro. Bendice, Señor, este deseo de enseñar acerca de lo importante que es buscar el conocerte y el buscar conocer después entonces tu palabra para aprobar lo mejor, para recibir lo mejor, para vivir en tu voluntad, porque no solamente tú quieres que tengamos conocimiento tuyo, Padre, sino que seamos llenos de este conocimiento. Bendice, Señor, cada hermano, cada hermana de la iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Dios lo bendiga.